de esta clase. Disculpen nuevamente que no los puedan tomar para presentar y esas cuestiones. A ver, vamos a trabajar hoy sobre la cuestión de la clase magistral. La clase magistral es la herramienta básica, central, la herramienta histórica que tiene la docencia universitaria para enseñar. Es decir, esa clase que el profesor habla, que va a ser esto va a ser una clase magistral. Yo voy a hablar y ustedes van a escuchar básicamente, digo. En ese sentido, es que la clase magistral ha sido históricamente la herramienta que tienen los docentes para enseñar. ¿Es la única? No. Ustedes me dirán, Gustavo, nosotros hemos tenido clases magistrales, esa clase de... Hola, buen día, ¿cómo andás? Hemos tenido esa clase magistral. Hay uno, mirá, Buen día, Gustavo, ¿cómo andan? Buen día, chicos. uno que está manejando, lo veo ahí, Pablo, Pablo, guarda. Estoy volviendo. Guarda con el manejo y la clase. En este sentido, la clase magistral es, vuelvo a lo mismo, la base de la docencia universitaria. ¿Es la única? No, hay un montón de formas de enseñar, hay un montón de formas de que los profesores tienen hoy herramientas distintas a la clase magistral, pero la clase magistral sigue siendo la base de la docencia universitaria. ¿Sí? De ese profesor que habla y explica. Hoy, si antes era con tiza y pizarrón, podríamos decir, ese profesor que hablaba y se acompañaba con una explicación de pizarrón, que todavía los hay, hoy por hoy se combina con un instrumento más tecnológico novedoso, que es el PPT. Aunque antes estaban las filminas, en términos que estaba el retroproyector, se usaba antes de la computadora, donde los profesores iban apoyando filminas e iban explicando la clase con una tecnología similar a la de la filmina antigua. Vamos a ver un poco el texto que tienen que trabajar, o que les pedí que trabajen, que es el texto de Invernon. No sé si lo están viendo, ¿lo ven? Así como si lo ven el texto, ven en la presentación. Sí. Bueno, Sí. Bien, seguiremos con esta clase magistral, la mía, va a ser una clase magistral, dentro de que ustedes me van a escuchar. El texto que vamos a tener que trabajar es el texto de Invernon. Invernon es un español, es un pedagogo español muy reconocido, que, bueno, escribe sobre muchísimos temas, y ahora este texto que les mandé es el texto sobre mejorar la enseñanza y el aprendizaje en la universidad. Es un librito chiquito, un libro cortito. A ver, cuando lo lean, o si lo han leído, pueden leerlo todo, pero con leer las primeras 20 páginas para nuestros fines alcanza. Si les interesa, está interesante eso, pero con leer las primeras 20 para los fines de la asignatura alcanza y sobra. Ahí está lo central de esto de la clase magistral. A ver, ¿qué dice Invernon sobre la clase magistral? La clase magistral tiene algunas características básicas. Él después vamos a diferenciar un poco qué es la clase magistral y la clase expositiva. A mí no me interesa mucho esa distinción en sí misma, me interesa un poco ver esta clase de lo que podemos decir la cabeza parlante. Yo, hablando, es decir, yo hablo y ustedes escuchan. Un lugar unidireccional, es decir, de mí hacia ustedes. Segundo lugar, es que los estudiantes escuchan pasivamente. A ver, yo le puse entre un signito de interrogación ahí, para ver si hay tal pasividad en una clase magistral, o si todos son pasivos en una clase magistral. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que si un profesor está hablando, la otra persona está solamente pasiva, no está operando con eso que está diciendo el profesor. No hay toda una acción de operar. Hasta la misma resistencia sería una no pasividad. El estudiante que dice, me desenchufo. Me pongo a pensar, mientras que el profesor habla, ya no lo escucho más, no tengo más ganas de escucharlo.
tengo que ir al Rapipago para pagar la luz, tengo que después comprar la comida, y el profesor sigue hablando y ustedes están en cualquier cosa. Hay una resistencia ahí, hay una desconexión que no denota pasividad, denota actividad. No lo escucho más a este tipo. Bueno, hay alguna cuestión de lo pasivo también. Versus, van a ver que en el texto de Invernon siempre está el versus de la transmisión unidireccional versus una acción donde los estudiantes están hablando, digamos, una acción donde los estudiantes son más activos. La cuestión de la pasividad, estudiantes que están haciendo una actividad grupal, por ejemplo, donde el profesor se corre y los estudiantes están haciendo otra cosa. Una cuestión también, vamos al tercer punto que caracteriza la clase magistral, es que la actividad de los estudiantes es la toma de apuntes. Los estudiantes toman apuntes y registran lo que el profesor va diciendo. Y una última característica, así genérica, de la clase magistral es que los estudiantes, como en este caso, intervienen ocasionalmente. Responden a preguntas o las realizan. Profe, que les voy a preguntar. En esta situación de Moodle, de situación de Zoom, la verdad que es más magistral que nunca, porque la cuestión de las interacciones son más complejas aún. Es decir, que yo no veo, en este momento estoy viendo tres caritas, estoy viendo a Manuel, a Pablo y a Aileen. Son las tres caritas únicas que tengo registro en este momento. Mientras que estoy exponiendo, podría seguir, seguro que si lo abro lo voy a ver más, pero son las tres caras que veo. En una clase magistral presencial, ese fenómeno de ver las caras es una retroalimentación para nosotros los profesores, o por lo menos para muchos, digo, no sé si para todos. Es decir, ver los ojos, ver las reacciones, ver los cuerpos de ustedes, ver ciertas afirmaciones, caras de aburrimiento o caras de que están interesadísimos en lo que uno está diciendo, es una retroalimentación también para la toma de decisiones del profesor. El profesor ve, un profesor experto ve que los estudiantes están todos bostezando, puede decir, me importa tres velines que bostecen, o tomo una decisión, corto un poco esta presentación y les hago una pregunta y inicio un debate. Empieza el debate, o empieza el intercambio, o les hago una pregunta desafiante si quiero escuchar qué hipótesis tienen. Bueno, eso ahora yo no lo tengo. Yo veo tres caritas, mirando una computadora además. No me están mirando a mí, pero procesado por una pantalla, lo cual es un tema de este tipo de clase magistral en esta situación. Bueno, algunos aspectos básicos da Invernon de lo que es un profesor, la docencia de la educación superior. Bueno, un buen profesor o un profesor universitario tiene que tener dominio de la materia o la disciplina que debe impartirse. No se puede enseñar si no se sabe lo que tiene que enseñar. Es decir, esto es básico. Sus profesores en general tienen un enorme dominio de los saberes que tienen que impartir. Todo, en general, todas las participaciones de ustedes en el foro de enseñanza han dicho que han tenido profesores que sabían mucho de kinesiología, ¿no? O de los temas que han tratado. Ahora, muchos de ustedes también dicen que muchos de sus profesores no supieron enseñar. Han tenido muy buenos profesores y han tenido profesores que no sabían enseñar. Ahora, en general, ninguno dice, mis profesores no saben de kinesiología. Todos saben de kinesiología, todos son profesionales graduados, en general profesionales con mucha experiencia en el campo de la kinesiología. Ahora, la cuestión de la enseñanza, ya hemos visto, Cambur y en la presentación, que los profesores universitarios no tienen titulación profesoral, no tienen un título de profesor son licenciados en kinesiología, son médicos, son licenciados en psicología, como yo soy pedagogo, licenciado en ciencia de la educación, aunque yo tengo título docente, pero en general no son. A ver, segundo punto, tener cierto conocimiento y habilidades para comunicarse con las personas. La comunicación será la base de la enseñanza. Bueno, podemos decir que esto es una competencia básica. Dirán ustedes si todos los profesores tienen competencias comunicativas. Se los dejo a ustedes para pensar. Ya me lo han dicho algunos que lo pondrían en duda.
Conocer al grupo de alumnos y alumnas, si pretendemos sintonizar, cuanto más conozcamos al grupo, mucho mejor. A ver, situación particular de la Jaureche. Digamos, ustedes ya están en quinto año, ustedes ya han pasado por cuarto, hay de estudiantes de tercero, cuarto y quinto acá, más o menos, para tener un tipo de conciencia de lo que es el grupo, pero en general nuestros estudiantes de la Jaureche vienen de sectores populares, vienen de trayectorias educativas problemáticas, lo cual hace que o son estudiantes de primera generación, que no tienen conocimiento de lo que son las normas universitarias, porque en sus familias no hay universitarios. Bueno, esto hace que conocer no solamente al grupo, conocer quiénes son los estudiantes de la Jaureche, implica tomar decisiones particulares de enseñanza. Bueno, segundo punto. Conocer y experimentar técnicas de dinámicas de grupo con diferentes finalidades, presentación, fomentar la interacción, debatir, colaborar, simular, entre otras. Un buen profesor debería tener múltiples herramientas, digo, y debería tener múltiples herramientas para poder enseñar. Sabe elaborar un guión de la sesión, de la clase, es decir, distribuir el tiempo atendiendo los objetivos que se persigan, el tipo de actividades que se proponen, la curva de fatiga de los alumnos, etc. Es decir, como el profesor reflexiona en el momento de la acción y toma decisiones. Es decir, que mientras que está enseñando, o quizás previamente también va tomando decisiones sobre lo que va a hacer en la clase. Y después, por último, dice como elementos básicos, tener preparado un sistema para evaluar tanto al alumno como su propia intervención. Es decir, que la evaluación del grupo que ha enseñado y la reflexión, una reflexión y una evaluación sobre el propio trabajo de enseñar. Esas son las bases para Invernon de la docencia universitaria. A ver, a partir de esto Invernon empieza a decir, bueno, esto es un deber ser. Esto es lo que podría ser una buena docencia universitaria o lo que se necesita para una buena docencia universitaria. ¿Cuál es la herramienta central que usan los docentes para enseñar en la universidad? La clase magistral. A ver, Invernon diferencia entre la clase puramente transmisora, esa de la cabeza parlante que habla como yo. Mi clase ahora en este momento es la puramente transmisora, yo transmito, que Invernon lo estaría criticando, pero yo no tengo otra posibilidad hoy, y además no me interesa porque quiero dar una clase expositiva, una clase transmisora, y una clase expositiva, la diferencia en términos que quizás la clase expositiva tiene otros elementos, además del cabeza parlante. Después vamos a ver algunos. Dice, discute Invernon también, cuando empieza a explicar, si un profesor que da una clase expositiva puede estar satisfecho con eso. Es decir, que muchas veces los profesores que dan las clases transmisoras, magistrales, con escasa intervención de los alumnos, en general son conscientes de que los estudiantes se aburren, que después hay que no aprenden, muchas veces cuando evalúa se da cuenta que no aprenden, entre otros problemas del estudiantado. Bueno, esto es el tipo que dice, bueno, pero satisfacen su narcisismo, es decir, muchos profesores que hablan se escuchan solo a sí mismos, es decir, dan la clase y no se escuchan, se satisfacen, qué buena clase que estoy dando, qué buena clase que estoy dando, qué buena clase que estoy dando, y no se dan cuenta de lo que está pasando del otro lado. Y termina preguntándose Invernon si la clase magistral o la clase expositiva hay que desterrarla. ¿Hay que ir hacia otros lados? ¿No tiene que haber clase expositiva? Invernon va a decir, no, yo también digo que no. ¿Tiene que haber clases expositivas? Sí. Tiene que estar combinada con otras cosas. No puede solamente, no puede haber una clase de 40 minutos de un tipo hablando, como esto. Esto va a ser así, no puede ser. Esto es así porque hoy es así, pero si no, no sería así en términos generales. No puede haber un profesor que tiene un módulo de 80 minutos y habla los 80 minutos él. Me parece a mí, y ahí sí, ¿puede hablar largos momentos? Sí que puede hablar largos momentos. ¿Puede tomar la palabra muchos momentos de la clase? Sí, pero sería lo menos deseable. Bueno, vamos a hacer como quizás primer punto que uno debería acordar es la clase magistral, podemos pensarla, podemos discutirla, no hace falta desterrarla. Es más, hay excelentes clases magistrales, hay profesores que explican y toman la palabra media hora y es maravilloso escucharlos. Es súper atractivo,
tienen herramientas hermosas para poder explicar durante media hora, pero no discutámosla, pensémosla. A ver, ¿qué pasa con algunas cuestiones de la estructura de esa clase magistral que analiza Vernon? Un problema grande que tiene la clase magistral y que no puede ser no pensado es los tiempos de atención de la gente. Vernon dice que una persona puede estar atento a un profesor o a una cabeza parlante unos 25 minutos, en situación de clase, una atención atenta, que después empieza a decaer esa atención. Bueno, es un tema. Yo, a ver, estudiante universitario, la verdad que no aguanto ni 15 minutos de un tipo, no me aguanto a mí hablando 15 minutos, digamos, no aguanto, no tengo mucha resistencia a las clases magistrales, me desconecto rápidamente de ese tipo de clase, de este tipo de clase me desconecto, acepto que alguno de ustedes ya se esté desconectando, pero como estamos en la clase magistral se la tienen que bancar. Después, a ver, ¿cómo se rompe o cómo se puede alterar un poco esto de la cabeza parlante? Y que en la presencialidad yo lo haría más. Preguntas, actividades cortitas, pasar una película, algún tipo de... El humor, el chiste son formas de ir alterando ese guión, y para que no sea un guión monótono como este, sino que sea un guión que va cambiando y alterando la clase. ¿Qué pasa también con la toma de apuntes? ¿Qué pasa con ustedes cuando toman apuntes? ¿Qué son los apuntes? ¿Para qué les sirven? Hay gente que dice, bueno, yo tomo apuntes para seguir la atención. Y la pregunta es, ¿los retoman los apuntes? Hay gente que no los retoma, hay gente que retoma los apuntes, hay gente que toma apuntes para prestar atención y no irse de la clase, es como una disciplina del escuchar. Hay otros que van haciendo otras cosas con los apuntes, pero a otros que no toman apuntes. Yo no tomaba apuntes, nunca tomé muchos apuntes, porque no volví a ellos, entonces no me servían. Quizás anotaba alguna cosa muy puntual, pero nunca fui un gran tomador de apuntes. Y hay gente que toma unos apuntes maravillosos, esos apuntes que me prestás los apuntes para poder estudiar, porque son grandes tomadores de apuntes. Bueno, ahí hay una cuestión de qué es el tomar apuntes. Y una cuarta cosa que analiza Vernon, que es los desafíos de narrar. La clase expositiva es narración, es contar una historia. Entonces, esta cuestión, hay grandes contadores de historias y hay contadores de historias que son más chotos, digamos, que no son buenos contadores de historias. Entonces, esto de la narrativa es una estructura central de la clase magistral. Una buena narrativa, imagínense, a ver, los humanos nos constituimos en el narrar, en ese fogón, el homo sapiens, el neandertal reunido alrededor, que empieza a hablar y empieza a comunicarse con el habla, reunido alrededor del fogón, escuchando a un anciano contar una historia. Y toda la tribu reunida alrededor de una historia. Bueno, la clase magistral podría ser ese viejo cuento, esa vieja narrativa, esa antigua narrativa que nos une como humanos. Bueno, habrá que ver si las narrativas estas de las clases nos unen como estudiantes y profesores. Pero sigamos, para no detenernos demasiados en esto. Rápido, vamos a ver. Vernon dice que una buena clase magistral, como todo cuento, como toda narrativa, debe tener un principio, un nudo y un final. Para que un buen principio sea un buen principio, es importante anticipar lo que va a venir, conectar lo que uno hace con lo que ya ha hecho, decir, bueno, en la clase anterior vimos tales cosas, en la clase anterior se trabajó, o venimos trabajando tales cuestiones, hoy vamos a trabajar esta, recordar aquellas cuestiones que se trabajaron en términos de contenidos. ¿Se acuerdan cuando trabajábamos tal contenido?
hoy vamos a seguir y vamos a conectar ese contenido ya trabajado con este que vamos a trabajar hoy, buscar que los estudiantes, anticipar las conexiones que va a haber en una clase con lo que ya se ha visto, permitir o hacer una gran pregunta, donde los estudiantes digan, bueno, a ver, ¿qué saben sobre, podría haber empezado esta clase yo, ¿qué es para ustedes una buena clase magistral, presencialmente? Les decía, ¿qué es una buena clase magistral? Y hubiese anotado en el pizarrón quizás lo que hubiesen dicho ustedes sobre la clase. Una buena clase magistral, profe, para mí es tal cosa. Para mí una buena clase magistral es tal otra. Entonces hubiese ido anotando en el pizarrón lo que ustedes consideraban como una buena clase magistral, como un torbellino de ideas. Y a partir de ahí empezar la explicación de Invernon, digo, para anticipar cómo podría haber sido esta clase magistral, pero en un momento de presencialidad. Yo no me doy cuenta, la verdad, si hay gente que está esperando y quiere entrar, y yo estoy viendo la pantalla, a ver si, bueno, no sé cómo es. Y bueno, sería un poco la cuestión del principio. Vamos un poco al desarrollo. El desarrollo, un buen desarrollo de la clase magistral, expositiva, tiene que separar los conceptos principales de los secundarios, que los estudiantes sepan qué es lo principal y qué es lo secundario. Los estudiantes tienen que tener señales de qué es lo importante para el profesor, qué es lo menos importante. Tiene que haber una claridad. Enunciar claramente cada uno de los temas a medida que se van introduciendo. También es importante repetirlos al final de sesión, es decir, que dar cuenta siempre de esa cuestión de la jerarquía de los conocimientos que se están trabajando. Bueno, poner énfasis en los puntos importantes del tema, establecer una regulación del proceso con pausas para probar que se está aprendiendo, es decir, captar el estado, es decir, que yo voy viendo como docente experto ciertas señales que me permiten ver qué está pasando con los estudiantes. Una cara, un gesto, un bostezo, una sonrisa, una gesto de aprobación son inputs de retroalimentación en ese proceso del desarrollo. Ejemplos, usar muchos ejemplos, metáforas, analogías. Vuelvo a lo mismo, el humor como formas de una buena clase magistral. Soportes gráficos, transparencias, bueno. Y hacer preguntas, es decir, que las preguntas son momentos que cortan la cuestión de la clase magistral. Bueno, y vamos hacia el final de la clase magistral, el cierre. A ver, el cierre también es importante, donde se recapitula lo que se vio, se recapitula un poco lo que se ha trabajado. Es un momento para que los estudiantes hagan preguntas. Ya me quedan pocos minutos, así que vamos a ir cerrando para que ustedes puedan preguntar o charlar un poquito. Saludar a los estudiantes. La verdad que a veces uno termina las clases y no puede ni saludar. Es decir, despedirse, terminó la clase y chao. ¿No? En el secundario cuando toca el timbre y los pibes rajan, y bueno, la cuestión de la despedida no es menor para una clase magistral. A ver. Algunas cuestiones que tienen que ver con una clase magistral y los docentes. Es decir, a ver, ¿qué hacen también un docente que piensa una clase magistral o que se piensa a sí mismo? Tiene que pensar algunas cuestiones como usa la voz. Ustedes están atentos, ustedes como estudiantes están atentos a los tonos de voz, porque los tonos de voz también dicen, cuando un profesor enfatiza algo, lo enfatiza con el tono de voz, cuando le baja el precio algo también, es decir, que los tonos, el ritmo, usar un vocabulario adecuado, es decir, esto es básico, pero bueno, el vocabulario adecuado para explicar, un vocabulario adecuado que tiene que ver no solamente con la cuestión, a ver, más académica, para el caso, sino un vocabulario adecuado que sea el que permita a los estudiantes entender lo que uno es, un vocabulario adecuado para la explicación. La cuestión de la gestualidad, los gestos dicen mucho, el cuerpo dice mucho, las posturas dicen mucho en la clase magistral. Es decir, que el cuerpo del profesor habla, y el cuerpo de los estudiantes también les habla a los profesores. Es decir, que un buen profesor está atento a las posturas de los estudiantes para cuando da una clase magistral. Invernon recomienda, bueno, vuelvo al humor, desaconseja utilizar muletillas,
qué sé yo, el entendieron que te transforma en una muletilla, el viste, digamos, o vieron, como poner el vieron cada tanto, es una cuestión de las muletillas. Bueno, una cuestión ahí que ya lo veníamos, te estás quedando sin tiempo, me dice. Fantástico, bueno. ¿Qué relación se establece con el auditorio? A ver, yo con ustedes no tengo ninguna relación ahora. Ninguna, porque no los puedo ver, no tengo ninguna relación. Ahora estoy viendo a Melina, a Emanuel y Matías, que no tiene la pantalla puesta. Así que a las caritas de Emanuel y de Melina las veo, que Melina está con el tapabocas, pero no puedo ver más que ellos dos. Así que la relación mía con el auditorio es escasísima, es casi nula hoy. Pero en una clase presencial sí tengo mucha. En general suelo estar muy atento al auditorio. ¿Por qué? Porque una clase particularmente magistral en el aula la podemos pensar como una actuación de un actor. Por la palabra auditorio está buena, porque da cuenta de este lugar de la actuación, que el profesor es como un actor. A ver, esto vuelvo a lo mismo de la cuestión de la atención, de la cuestión de la cantidad de minutos que una persona puede estar atenta a una cabeza parlante. No sé si ustedes han ido alguna vez a un monólogo, a un teatro de un monologuista, es decir, un actor, un solo actor o actriz que se para en el escenario y habla. Habla y habla, qué sé yo, algunas, digo, hoy por hoy, Moldaski, algunos de esos tipos contadores, los contadores mismos de chistes, un Jorge Corona, que hablan, monologan contando chistes, pero están ellos solos en el escenario una hora y 20, y usted está, y una persona sola contando una cosa atrapa al espectador. Hay algo ahí que también hay un desafío de actuación, y en ese contar historias tiene que haber como un proceso de invocación al otro, es decir, que traerlos a ustedes, atraparlos. Para mí el buen profesor es el que trata de atraparlos, el que está atento a las reacciones para poder dialogar. Aunque esté hablando solo, hay un diálogo, porque está atento a ciertos gestos los estudiantes no están pasivos, sino que están pensando con el profesor cuando habla. El profesor está hablando y en ese diálogo, que es un diálogo quizás hasta con miradas, con gestos, un buen profesor sabe que hay un diálogo. No es un diálogo de palabras, es un diálogo de otra manera, que se establece cuando un profesor se da cuenta que, yo siempre digo, cuando los tengo a ustedes en el puño, que me doy cuenta que cuando estoy hablando, ustedes me están siguiendo. Digo ustedes, pero no son ustedes en sí, son los estudiantes. Los que hay una sensación, se genera algo en el clima, hay un clima en el aula que permite que un buen profesor sepa que los estudiantes lo están siguiendo, que no están pasivos, que están atrapados por el guión del discurso. Y eso es la actuación. Un actor en el escenario, no sé si han visto entrevistas cuando el actor siente ese feedback del público, que el actor siente que está pasando algo. Hay algo en la platea que el actor la siente, hay una fuerza que viene de la platea. Bueno, un profesor que está dando una buena clase siente esa conexión con el público, que su público son los estudiantes. Y eso se percibe. Los profesores, un buen profesor lo puede percibir. Ahora, si no está atento a eso, digamos, está desconectado, está enganchado en su propio discurso. Así que ahí hay algo del desafío de un buen profesor. Sé que muchos de ustedes quieren ser profesores, así que esto es una de esto se consigue también con la experiencia. Bueno, y vamos a ir terminando un poco con una pregunta que sí les voy a hacer, las voy a hacer ahora a ustedes y me gustaría pensarla un poquito, me gustaría escucharlos un poco ustedes. Me gustaría ahora escucharlos ustedes con qué piensan que son las clases magistrales de sus profesores,
la pregunta podría ser, ¿qué es una buena clase magistral para usted? ¿Qué es una mala clase magistral? Pueden criticar esta también si quieren, ¿no? Van a estar, los voy a desaprobar si me critican, pero pueden criticarme. Y, a ver, y una cosa que pasa, y ustedes son muy críticos como estudiantes, digo ustedes por los grupos que han pasado, y los pongo a ustedes también, con el uso del PowerPoint. En general suelen ser absolutamente críticos, pueden criticar este PowerPoint también, que es un bodoque el que he hecho yo, pero en general el PowerPoint se ha convertido en la herramienta central de las clases universitarias. No sé si vieron ese capítulo de Los Simpsons, donde a los profesores les roban los manuales. Bart y no sé, les esconden los manuales y los profesores corren por los pasillos desesperados porque no tienen los manuales para dar clases. Bueno, me parece, me imagino que si ustedes les robasen nos robasen los PowerPoint a los profesores correrían por los pasillos de la Jaureche sin poder dar clases porque no tendrían el PowerPoint para dar clases. Bueno, más o menos esto es lo que plantea a grandes rasgos Invernón. Bueno, me gustaría ahora escucharlos un poquito ustedes a ver qué piensan de la clase magistral. ¿Qué es para ustedes una clase magistral? ¿Qué es para ustedes una buena o una mala clase magistral? A ver, atentos. Si van a criticar las clases magistrales de alguien, no usen los nombres de los profesores. Tratemos de no buchonearlos, tratemos de no mandarlos al frente, hablen. Yo sé que cuando hablen de algo, yo sé que cuando van a criticar algo, ustedes van a reconocer, estás hablando de tal profesor, tratemos de evitarlo, tratemos de evitar el buchoneo. Hablemos, critiquemos, pensemos juntos sin utilizar los nombres de sus profes o profesoras. Es decir, que eso se los dejo a ustedes para cierto anonimato. Muchos van a leer ahora, todos voy a empezar a compartir, ya me empezaron a mandar las entrevistas de los profesores, van a tener ahí las entrevistas para poder leerlas y vamos a poder pensarlas y vamos a hacer el esfuerzo ahora cuando analicemos. El trabajo final va a ser el análisis de las entrevistas. Les voy a pedir a ustedes, más allá de que las entrevistas estén nominadas, cuando las analicen, no utilicen los nombres de los profesores. Es decir, cuando analicen las entrevistas, traten de mantener siempre el anonimato de lo que están, es decir, para tratar siempre de resguardar, más allá que no son anónimas las entrevistas, tienen nombre, tratemos de que los trabajos finales sean, transformarlos en anonimato, para, nada, respeto a la voz de esos profes, que vamos a analizarlos, van a ser objeto de análisis, entonces tratar de ahora volverlos al anonimato, más allá de que usemos las palabras que sabemos quiénes son, pero tratemos de, bueno, es un pacto entre nosotros. A ver, les doy la palabra a ustedes en este momento, somos pocos, no somos muchos, pero de alguna manera me gustaría escuchar qué opinan ustedes de las clases magistrales, uso de PowerPoint y lo que quieran hablar. La palabra a ustedes, levanten la manito y yo les doy la palabra. ¿Quién quiere hablar de las clases magistrales? De sus clases. Mariana quiere hablar. Vamos, Mariana, adelante. Hola, profe, hola chicos, ¿cómo andan? Hubo de todo. Por ahí hubo materias que cursamos con esta modalidad de parlante, pero donde tenían un PowerPoint y el libro prácticamente en el PowerPoint y te lo leían. Me pasó eso también. Y no me resulta productivo y no me enganchaba tampoco en la cursada porque era como que tenés que leer el libro. Y después quizás tenías otros que son los que más me gustaron y los que más me atraparon, otros docentes que te tiraban los PowerPoint, pero muy puntuales y con cosas que quizás generaban algún tipo de debate. Entonces, esas clases eran las que más te atrapaban, las que quizás hasta el día de hoy alguna cosa de esa clase te llegás a acordar porque te quedó ahí en el tintero dando vueltas, fue algo que generó un intercambio entre el docente y entre los alumnos. Y entonces eso estaba bueno, pero por ahí me ha pasado de tener PowerPoint que te aburren, no los lees,
y preferí llegar a tu casa y tranquila leer el libro porque era básicamente lo mismo. Entonces es como que en ese momento ibas a cursar, pero a mirar nada más, porque Mariana, no te despejaba dudas. Sí. Mariana, a ver, un buen momento que recuerdes de una clase de estas magistrales. Algo que digas, no me digas el profe, pero es, No, no, no. en tal clase pasó esto con una clase magistral y fue para mí buenísimo. Hubo una clase que estuvo bárbara porque no usaba mucho PowerPoint, sino más uso de pizarrón. Entonces iba hablando y tiró el PowerPoint una imagen, empezó a hablar desde el pizarrón y después nos hizo a todos los alumnos hacer distintas posturas en el piso. Esa fue una de las primeras que me quedó guardada. Fíjense todos que ahí Mariana está poniendo una clase ya donde rompe la cuestión más, una clase que sale de la cuestión más explicativa a una clase más activa, donde hay algo del hacer profesional, ya sale un poco de la clase magistral para ir a otro tipo de clase. Chao, Micaela. Acá me dice, profe, me tengo que desconectar, Micaela. No, Micaela, nos vemos. Esa clase de tipo práctica rompe un poco con ese lugar de la clase magistral. Pero a mí me interesa ese momento. Vamos a analizar un poco en la unidad siguiente la cuestión de la práctica. Y ahí vamos a ver un poco, más allá de la práctica, la cuestión del saber hacer profesional, que ustedes tienen mucho del saber hacer y de clases donde tienen que poner el cuerpo, donde ensayan cosas, donde ensayan técnicas, ensayan movilizaciones. Hay otro tipo de enseñanza ahí que es la cabeza parlante y el mismo saber requiere de otras dinámicas, pero siempre hay una narrativa sobre eso. A ver, otro, de los poquitos que quedamos, alguien que quiera decir algo de los que quedamos, Paula, Sergio, Pablo, Emanuel o Melina, si quieren decir algo de las clases magistrales. Emanuel. Dale, Emanuel. Recuerdo en clases magistrales que, por ejemplo, hablaba del tiempo de concentración. Emanuel, no se escucha mal, se escucha muy mal. ¿Se escucha mal? Muy mal se escucha. Ahora, muy mal. Seguimos escuchando muy mal. Muy mal. Hola, ¿no? Bueno, no sé. A ver, esperemos. Sergio quería decir, demos de Sergio y después va Emanuel. A ver si volvemos a... Sergio. Bueno, yo concuerdo un poco con la compañera, con Mariana, que hay clases que, o como usted mismo dijo, que pasen 5 minutos de que habló el profe, vos ya estás pensando en qué vas a comer, en qué vas a hacer cuando salgas, ya perdiste la noción de lo que está diciendo el profesor, y hay profes que capaz con un ida y de vuelta, un feedback o una pregunta, ya te hizo pensar y ya te sacó de lo que estabas pensando ya para irte o para hacer, y que no le estabas prestando atención. Esa cuestión, ese profesor que te atrapó, que hasta te hizo olvidar que tenías que pagar las cuentas, Claro. digamos. Qué lástima. Que son vamos a hacer, no sé si les pasa, pero deben ser pocos esos momentos de las clases presenciales donde uno termina, wow, qué maravilloso, qué interesante. Pero cuando se dan, son súper intensos, son momentos de aprendizaje valiosos. Ese profesor que logra, profesora, digo, ¿no? Que logra atrapar ese auditorio, que lo trae, que lo tienen, digo, que lo puede meter adentro de una clase. A ver, les pregunto a todos, a los pocos, somos 5, así que no somos demasiado, pero ¿qué opinan el PowerPoint que usa el profesor? ¿Lo tiene que dar o no lo tiene que dar? ¿Se los tiene que dar a los estudiantes o no se los tiene que dar? Escucho. A ver, Emanuel, si podemos. A ver, Emanuel, que si no sé si te escuchamos ahora. A ver.
Hola, hola, ¿me escucha? Más o menos, No, más o menos, más o menos. A ver, bueno, sí. vamos a, sí, de los 4 que están ahí, Pablo, Mariana, Sergio y Paula. Opino. ¿Qué opinan? El PowerPoint, Bueno, opino. ¿Puedo, dale. Gustavo? Sí, Permiso. sí, Pablo, desde el Habías hablado auto. también de tu... Mm, Yo en una parte, el segundo o el tercer Power, tuviste resumirlo estamos, tal Pablo, vez un poco lo no se lo, que habla, entrecorta todo, ¿no? sí, sí, Pablo, un desastre. Estamos con problemas técnicos. La No hay verdad problema que, después, no tengas problema. a ver, de los que, no sé, a ver, Sergio, Paula y Mariana, ¿qué opinan de el PowerPoint? ¿Se da o no se da? ¿El profesor lo tiene que compartir o no tiene que compartir? Si son ayudas memoria, creo que sí. Si son puntuales que te redirigen a la lectura, creo que sí, pero si es el puro texto, creo que no. Sergio, Que suma. ¿se da o no se da? O- opino lo mismo que Mariana, como dijo Perdón. hoy. Eh, el Power lleno de palabras y que te hace ir a leer al libro, estamos en la misma. Y el de las palabras puntuales, que te diga, mirá, me está diciendo, por ejemplo, ahora que usted puso el de las 3 momentos de la clase. Mm. Usted me pone, bueno, lo primero es saludar, va a hacer una pregunta, va a hacer una revisión anterior. Ya ahí te redirige que vos tenés que leer esas 3 cosas. No comerte todo el Claro. chocolate para que después decir, era esto. Ahí Paula, sería más puntual. Claro, también opino lo mismo, más que nada como para hacer una guía, y yo creo que también va a ver de cómo el interés que se haya generado en la clase, entonces uno ya ahí va a ir a buscar, digamos, aquellas dudas, aquellos intereses que se generó ahí durante ese momento. Pero yo creo que sí como guía, pero también, como dicen los chicos, con temas puntuales, no todo texto, porque se eh, pierde el interés ahí. es evidente que en el PowerPoint, tanto el que está bien hecho como el que no está bien hecho, para decirlo de una manera, es una guía, es una guía. Y ahí en el PowerPoint, como dicen ustedes, y como decía Sergio, está lo que el profesor destaca, lo que el profesor selecciona como más relevante. Entonces ahí está bueno esto de decir, bueno, el PowerPoint es una guía, es decir, yo voy viendo dónde pone el profesor el ojo, dónde está. Y esto, si tengo que leer textos, también voy leyendo, y sabemos que los estudiantes cuando leen, están leyendo la noche anterior del parcial un choclo, quizás uno va leyendo así, rápido también, y va y direcciona un poco el PowerPoint, que ya lo ayuda a direccionar la mirada y la lectura, es decir, esto lo leo, esto no lo leo, esto es importante, esto no es importante, también en esta cuestión de lo que es el oficio del estudiante, ¿no? El oficio del estudiante es también eso, es decir, bueno, mañana tengo el parcial, tengo que leer 450.000 cosas, no puedo leer las 450.000 cosas, leo lo que es importante leer. El PowerPoint que es una buena guía para esas cosas. Yo siempre digo, la verdad que cuando ustedes me cuentan, cuando digo ustedes, los estudiantes, me cuentan, no, pero que tales profesores no nos quieren dar el PowerPoint, digo, la verdad que es, darles la guía de lo que uno selecciona como profesores, donde está lo central que uno quiere escuchar, o uno quiere que los estudiantes escuchen, para después, si van a los textos, cuando hay textos. A veces cuando me cuentan, no me quiero que me cuenten, pero cuando me cuentan que hay materias que tienen muy poquitos textos, la verdad que me preocupó y demasiado. Pero porque hay veces que me cuentan que las clases son con poquitos textos, las materias tienen muy poco texto, entonces digo, bueno, y los PowerPoint a veces se convierten en el texto principal,
ahí sí me preocupa. Pero si el PowerPoint es un complemento, es una ayuda del profesor, la verdad que me parece muy bien, y me parece que es muy bien que el profesor lo ceda, lo comparta, digo, tome muchachos, esto es parte de, muchachos y muchachos, esto es parte de la dinámica de una propuesta de enseñanza. A ver, pregunta. Para otros, que no sé, ¿qué es para Sergio, qué es para Paula una buena clase presencial? ¿Qué recuerdan esa clase presencial maravillosa que vivieron en sus trayectorias universitarias? Paula, esa clase magistral, ese profesor o profesora que daba esas clases de cabeza parlante, pero que eran buenísimas. Sí, sí, he tenido en la cual se generó un ida y vuelta, y también eso de que pasara rápido la clase, ¿no? Entretenida, y donde uno queda atrapado como cuando va hablando y va contando, ya sea la parte de los textos o la parte de experiencia, pero te busca, va buscando la manera de poder llegar y que uno también participe, porque muchas veces alguien no tiene ninguna pregunta, lo que sea, pero cuando uno encuentra una clase donde te ayuda o te da la idea para investigar o para, creo que es atrapante. Esas son las clases que yo he tenido muchas, muchas durante la carrera, muchas de ese tipo de cursadas. La verdad que en cuanto a los profesores, hay algunas excepciones, pero bueno, creo que también es parte del aprendizaje, ¿no? Yo soy del plan viejo, cuando recién comenzaba, y bueno, hasta ahora he visto muchas correcciones. Bueno, buenísimo. Sergio, esa clase magistral, sin decir el nombre del Bueno. profe, esa es la No, mejor. yo, como dijo Paula, he tenido muchas. Bueno, buenísimo. Yo creo que igual para mí, no sé si piensan lo mismo, para mí sean esas clases magistrales en las que son teóricas prácticas. Claro. Sabés que él te va a preguntar algo Ah, o te va a hacer algo y vos quedás así diciendo, ¿y cómo lo hago? ¿Me tiro en el piso? ¿Me tiro arriba de la mesa? ¿Me siento en la silla? Mientras que en las teóricas, nada, si el docente no le pone ese énfasis para que te haya un ida de vuelta, va a ser una que yo te hablo, escuchaste, anotaste, nos vemos, me fui. Vamos a Yo lo pienso así, Quizás, más que la clase magistral, podríamos decir que en la jerga de la Jauretche, más que la clase magistral es la clase teórica, ¿no? Sería mejor decirlo así, es decir, la clase teórica Yo pienso es la eso. clase magistral, pero en la jerga es la clase teórica es la clase que el profesor explica y el profesor habla durante 40, 50, 80 minutos. Esto es así. Yo siempre cuento, no sé si les pasa a ustedes, pero yo hace poco hice un doctorado y no terminé, pero empezamos el doctorado, eran doctorados intensivos, y teníamos que estar una semana con un profe, ¿no? Una semana. Íbamos a las 10 de la mañana y salíamos a las 5 o 6 de la tarde. Eran con un ratito para comer, un ratito de la mañana, un cortecito de la mañana para un café, media horita, de 10 a 1, un corte a las 10 y media, almorzábamos una hora y después, qué sé yo, de las 3 a las 6 de la tarde seguíamos con un cortecito, con un profesor, es decir, que estábamos 6 horas con un profesor hablando. Era insoportable, y era una semana, pero era una semana intensiva. Yo, la verdad que, fíjese, llegamos la primera semana que tuvimos un profesor de filosofía de la ciencia que sabía un montón, pero sabía un montonazo, era un experto, pero un tipo de 80 años que sabía que si les decía, no hable 6 horas, hable 10 horas, hable 14 horas, el tipo iba a hablar 14 horas de filosofía de la ciencia. No nos conocíamos, entramos los 30 adultos, 30 personas entre 45 y 55 años, entramos, no nos conocíamos ni casi ninguno, nos sentamos sin conocernos, primera clase, y empezó a hablar. Empezó a hablar.
A los 10 minutos, a los 20 minutos, ya alguien había armado, de los estudiantes se consiguió los celulares de todos y había armado un grupo de WhatsApp. Bueno, no nos conocíamos. Y el grupo de WhatsApp comenzó a hacer arder de gente que no se conocía, un profesor hablando de filosofía de la ciencia y 30 adultos pelotudeando en el WhatsApp, mientras que el profesor hablaba. Y chistes, fotos, y todavía no nos conocíamos. Imagínense ustedes, que ya se conocen, que están en 5º año, y pasan esas cosas, porque no me digan que no pasan esas cosas, porque no les creo. De alguna manera, esto es qué pasa con, digamos, tipos que están en un doctorado, como nosotros que pagábamos para estar en ese doctorado, que no nos conocíamos, se genera rápidamente un circuito, y eso generó que hoy, yo dejé, pero tenemos ese WhatsApp del doctorado, sigue vivo, porque la gente sigue escribiendo, y quedó como una cierta amistad grupal, porque fue fuerte, fueron clases muy aburridas en general, eran tipos cabezas parlantes, y ese WhatsApp se había convertido en un espacio de, digamos, llamarlo de resistencia, de diálogo, de un circuito paralelo. Los profes estaban explicando y había un circuito paralelo entre los estudiantes donde pasaban otras cosas. A veces hasta, voy a decir, si lo que estaba diciendo el profesor era muy interesante, hasta discusiones, que eran discusiones paralelas sobre temas que tenían que ver con la clase, pero que no se, como el profesor estaba hablando, las discusiones eran entre nosotros, discutíamos en el WhatsApp temas, mientras que el profesor seguía hablando sobre el tema. Es una locura, decir, porque hubiese sido súper más rico que eso que se discutía en el WhatsApp se discutiese en el pleno, ahí en el espacio abierto, que esa discusión que estaba dando paralela y escondida y oculta, se diese con el profe, que el profe pudiese participar también de esa discusión, pero el profe no la habilitaba. El profe no habilitaba la discusión, no habilitaba la palabra a los estudiantes, y los estudiantes tomaban la palabra en otro circuito. Y quizás era mucho más apasionante lo que estaba pasando en el circuito paralelo que lo que estaba pasando en el circuito del profesor. De alguna manera el profesor lo había detonado, porque no era que estábamos discutiendo sobre, no sé, Jessica Sirio y la bikini. No estábamos discutiendo sobre eso, estábamos discutiendo sobre otra cosa. Estábamos discutiendo sobre temas vinculados. Bueno, a ver, ¿esto para qué? Para que también tomar en cuenta este feedback. Ese profesor, vuelvo al feedback del profesor, ese profesor no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No tenía feedback de los celulares. Quizás veía, estos están con el celular, ¿qué están haciendo con el celular? Están pelotudeando con el celular y, bueno, son adultos, no les voy a decir nada porque tienen todos 55 años, que le voy a decir algo, un tipo de 55 años en el celular, no le voy a decir nada, está listo, está pagando, no hago nada. Pero digamos, estaban pasando cosas que el profesor podría haber retomado. Su feedback era escaso. No tenía retroalimentación sobre lo que estaba pasando. Entonces, bueno, eso es un tema, digo, para pensar en la cuestión de las clases magistrales. Si vuelvo a algo que dice Sergio, y ustedes me parece que tienen esta edición de teoría y práctica, que está interesante también. Después, lástima que no podemos, si lo hubiese trabajado, si trabajásemos en el presencial, sí lo trabajaríamos, acá se me complica poder hacerlo. Es cuánto de narrativa, cuánto de palabra hay en la clase teórica y cuánto de narrativa hay en la clase práctica. Cuánto los profesores narran sobre el hacer. Un profesor les enseña una técnica, ¿no? Les dice, bueno, esta técnica, y les enseña la técnica. ¿Cuánto narra el profesor de la técnica? ¿Cuánta palabra le pone a la técnica? Y ahí hay algo, si las técnicas son las técnicas en sí o son las técnicas y la palabra. Si la palabra del profe, cómo acompaña la técnica en la explicación. Y esto lo podríamos, estoy dirigiendo una tesina de una compañera sobre la enseñanza de las técnicas y venimos pensando qué es enseñar una técnica. Y qué pasa con la palabra del profesor cuando el profesor enseña una técnica. ¿Qué es esa palabra cuando el profesor explica la técnica?
cuánto le suma, cuánto le resta, cuánto acompaña, cuánto no acompaña. Bueno, esto es una cuestión de, bueno, la palabra, cómo está la palabra en la teórica y cómo está la palabra del profe en la clase práctica. ¿Qué lugar ocupa la palabra del profe en la clase práctica? Para llamarla de la manera que ustedes la llaman, teóricas y prácticas, magistral del saber hacer profesional. Bueno, no sé, si alguien quiere decir algo más, así vamos cerrando, pero si vamos cerrando esta clase, y si los escucho, les doy el cierre a ustedes. Paula, Sergio, Mariana, Emanuel, si se puede escuchar. No, yo le iba a decir justo lo que está hablando usted, Dale, a ver. de la narrativa del profe. En las técnicas, no sé, yo, para mí, que si te lo explican como está en el libro, rotá 40 grados, doblá, flexioná, te lo habla muy en científico, que vos tenés que saber, igual vos tenés que saberlo para explicárselo a un doctor, a un compañero, si haces un doctorado, si haces un otro, ¿no? Pero a una persona común, vos le vas a decir flexioná el codo 60 grados hacia la derecha, yendo a medial para lateral. Y el tipo te va a decir, ah, ¿y ahora? También está el saber decir el quehacer o el barrio que te diga, no, papá, lleva la mano al hombro, levanta el codo y sacala para allá. Sí, está bien. Igualmente, Yo creo que el profe igual, el profe tiene que explicártelo como así. el Y profe después te tiene, puede decir, bueno, ahora el barrio te dice hacer esto. el profe tiene que explicar, el profe tiene que explicártelo de las dos maneras te lo tiene que explicar. Es decir, que tiene que decir, bueno, hay una jerga técnica, hay una jerga de la kinesiología que ustedes tienen que saberla, que tienen que apropiársela, porque ser kinesiólogos implica apropiarse de una jerga, pero también hay un tipo de palabras que es el tipo de discurso que uno tiene que utilizar con el paciente. Me acuerdo una vez, les hice hacer cuando hacíamos clases presenciales, les hice hacer tenían que poner en práctica una clase práctica. Entonces, uno de los chicos del grupo tenía que enseñar una técnica. Y me dice, profe, venga que vamos a usar usted para enseñar la técnica. Y no sé, que habían traído una camilla, acuéstese, póngase de cúbito dorsal. Yo le dije, ¿qué? Bueno, le digo, ¿cómo? ¿De qué cosa? No, nada, profe, tiene que ponerse así. No sé si me lo dijo técnicamente y yo no entendí lo que dije. Claro, yo era el paciente ahí, y ellos estaban hablando, los estudiantes estaban todos en la jerga y yo no estoy en la jerga de ustedes. La voy entendiendo, la voy comprendiendo, me voy metiendo cada año más, pero ponerme no sé si era de cúbito dorsal, pero me dijo, ponete de tal manera, que no me acuerdo cuál era, pero era de ese tipo de jerga, de la posición, y bueno, es esto también, ahí yo, como si hubiese sido un paciente y me decía la verdad que era, dale, hablame en castellano, no me hables yo soy paciente, no soy kinesiólogo, decime, ponete boca arriba, ponete boca abajo, ponete de costado, ponete de tal manera, en eso que dice Sergio, de alguna manera en el barrio hablo de la manera, pero me parece que el profe también tiene que explicártelo en términos de la jerga, no puede conocer la jerga, porque ustedes van a tener que moverse en múltiples niveles, se van a tener que mover en el nivel de un barrio popular, explicándole a una señora de barrio mayor, que yo, señor, haga esto, y no, póngase en posición no sé cuál, no, ponete así, señora, siéntese, póngase boca abajo, póngase boca arriba, pero quizás en la conferencia o en una clase o en un curso de kinesiólogos, tal intervención implica que el paciente se ponga de tal cosa y se flexiona, no sé qué cosa, bueno, todas las cuestiones que son la jerga, y es el diálogo interno de ustedes, y está muy bien que así sea, que ustedes tengan sus jergas, porque toda profesión tiene jergas. Si ustedes se van a una reunión de abogados, no van a entender nada. Si leen un escrito de abogados, nadie entiende nada, porque los abogados hablan como abogados, digamos. Si leen un texto de ingenieros, es probable que la mayoría se quede afuera, se hace las palabras que están usando porque son jerga.
Las profesiones tienen jergas. Y a ustedes les tienen que explicar las jergas, porque las jergas son constitutivas de los campos profesionales. Ahora, como dice Sergio, también hay que conocer la traducción, porque ustedes van a trabajar con pacientes. Sí, profe, y a nivel en algunas de las materias que ya hemos cursado, me ha pasado de por ahí entrar a rendir y que te dicen, bueno, tenés que elongarle o movilizarle tal o cual articulación. Entonces, claro, tu compañero, que entiende cómo vos le estás hablando, le das las indicaciones y le pedís que se acueste. Y el profesor en ese momento después te dice, me ha pasado que me ha dicho a mí, bueno, ahora explicáselo a doña María. Claro, Y entonces, sí. claro, ahí tenés que cambiar, y después cuando empezás a hacer la práctica te das cuenta que en realidad lo más importante era explicárselo a doña María, porque lo demás lo tenemos. Al ir haciéndolo y al estar todo el tiempo en contacto y teniendo de pacientes a nuestros propios compañeros, eso sin querer lo vas practicando constantemente. En cambio, cuando te dicen explicárselo a doña María, y ahí te cae la ficha de un montón de cuestiones. Sí, no, ahí hay algo que es el... A ver, esto no, la verdad que uno en la no presencialidad hay muchas cosas que nos perdemos, pero una discusión que atraviesa mucho de la cuestión de la presencialidad, y es lo que trae Mariana de alguna manera, es este lugar pedagógico de la práctica kinésica. De alguna manera ustedes tienen que transformar al paciente. Es decir, cuando un profesor enseña, transforma, y hay aprendizaje, porque el estudiante aprendió, hay un proceso de transformación. Ustedes no salen de un proceso de enseñanza igual de cuando entraron. Es decir, enseñar en proceso de enseñanza transforma al individuo en algo que no era antes de la clase. Bueno, cuando ustedes intervienen kinésicamente sobre un paciente, también, es decir, que la intervención de ustedes debería producir un cambio, una transformación y para que eso haya una explicación, ustedes tienen que explicar, tienen que dar un lugar, una argumentación que haga cambios posturales, cambios de hábitos, cambios de actitudes, un montón de cuestiones que hacen a la mejora de la salud. Señora María, si usted sigue haciendo las cosas como las viene haciendo, su espalda no va a mejorar nunca. Para que su espalda mejore, tiene que... Y ahí empieza una narrativa que es ese narrar, que esperan que ese narrar produzca una transformación. Y hay un lugar pedagógico ahí. Hay un lugar que esto, y Sergio y Mariana lo están trayendo, es decir, que este lugar está bien. Tenemos la jerga, pero también tenemos que, y el profesor podría haberte, ese profesor Mariana te podría haber seguido diciendo, bueno, mantenete en el nivel de académico, digamos, mantenemos en el nivel jerga kinésica. Y el parcial, el final podría haberse transcurrido todo ahí, todo en ese nivel, pero el profesor te desafió y te dijo, no, ahora pasemos al nivel jerga o narrativa llana, narrativa que vas a tener que usar y está bien el juego, pero es un juego formativo también. Es un juego de formación, es decir, que vos tenés que tener ciertos lenguajes. Y un buen profesional, cualquier tipo de profesional, tiene que saber cuándo usa un lenguaje y cuándo usa otro. Acá, en este ámbito, uso este lenguaje, acá en este ámbito uso este otro lenguaje. Digamos, y voy, qué sé yo. Yo a veces digo, puedo putear y puedo, en una clase, pero siempre digo, acá si uso una puteada es en términos de un chiste, qué sé yo. En otros ámbitos no puedo usar una puteada, digo. En unas clases puedo usar una palabra más cayengue, más así, pero en otros lugares no las puedo usar, digo, porque no corresponde, digo, porque no va a ser bien recibida, no va a ser, bueno, estas cuestiones son también las de ustedes, en términos que es el lenguaje en una narrativa, y estamos siempre en la cuestión del narrar, y volvemos a lo mismo, narrar, en una clase magistral larga, hoy el narrar, en ese narrar de esa intervención cuando ustedes dicen, profe, nosotros intervenimos, cuando intervenimos kinésicamente, tenemos que atender simultáneamente a 5 pacientes, 5 minutos cada uno, 10 minutos, no sé, 10 minutos, pero estoy atendiendo 5 a la vez. Bueno, ¿cuál es el momento, esa narrativa corta, pedagógica,
donde en esa intervención cortita con el paciente que tengo, la aprovecho y trato de transformar al paciente. Y eso es un desafío de ustedes, me parece maravilloso. Es decir, tengo que atender en 5 boxes, 5 pacientes distintos, y ¿cuándo lo hago? Y bueno, ahí está, el buen profesional es el que sabe, acá le digo a la señora, mientras que está con el electrodo puesto, tirada en la camilla, qué sé yo, che, fíjate, cuando salga de acá, cuando la rodilla, trata de ponerla así, no trata de hacer así, no trata de no forzarla. Bueno, esas cosas que son, es intervención corta, pero que intenta ser eficaz, que intenta transformar al paciente en algo que no era cuando entró, porque cuando entró tenía la rodilla mal, y ustedes tratan de que cuando salga de las 10 sesiones, salga con la rodilla mejor. Pero no es solamente una técnica, no es solamente el electrodo lo que va a mejorar esa rodilla. Va a haber otras actitudes de Doña María, si traemos a esa Doña María va a tener que hacer algo con su rodilla que implica un cambio de hábito. Bueno, y ahí están ustedes para enseñarles ese cambio. Y enseñarles, que la palabra está buena, es enseñarles un cambio de hábito. Hay una narración, hay una palabra, hay un decir, que no va a ser, señora, cuando llegue a su casa póngase de cúbito dorsal y los meniscos y no sé qué cosa, porque las articulaciones se interconectan con... No, va a tener que ser una explicación de una manera que ustedes sepan que va a ser eficaz. Quizás no lo puedan ver nunca, porque quizás esa paciente no la van a ver nunca más. Pero es también su responsabilidad profesional es intentar que esa persona, cuando termine las 10 sesiones, tenga una mejor calidad de vida. Y la palabra de usted va a ser central. ¿Qué palabra uso para que después de estas 10 sesiones, y que no voy a verla quizás nunca más en mi vida, esta paciente, pero yo me trato de garantizarme que esta paciente tenga una mejor calidad de vida después de estas 10 sesiones? Y la palabra de usted va a ser central. Y la pregunta es, ¿qué palabra uso? Después en la experticia, cuando sean expertos, ya les va a salir fluidamente, pero cuando usted está en un proceso de construcción de esa palabra. Y está bien, Mariana, que el profesor te haya desafiado, está bien pedagógicamente, digo, no está ni bien ni mal, digo, para mi mirada, que te haya desafiado en un momento así. Sí, sí, y de hecho me fue súper productivo, porque después cuando entrabas a rendir algún otro final, que tenemos muchos finales de práctico teórico, yo empezaba hablándole al paciente y le decía al profesor que me iba a tomar, profe, le voy a hablar como que él no sabe nada, entonces le hablaba así, lo acomodaba al paciente y después lo traducía, y eso me sirvió un montón. Bueno, está bien, el profesor te podría haber dicho, no quiero que le háblame a mí, explícamelo a mí, pero explícamelo en jerga kinésica. Y podría ser es parte de un contrato, el profesor te puede decir, no me interesa que se lo cuentes porque yo quiero ver otras cosas, quiero ver cómo vos te apropiaste de la jerga. Podría haber sido su objetivo pedagógico, decir, no, yo quiero ver cómo Mariana y el grupo se apropió de cierta jerga. Entonces no me interesa que le hable a María, pero está bien, porque es el objetivo del profe. Quiere ver si la jerga se la apropió. Está bien, porque la jerga es jerga y tienen que saberla ustedes. Y otro profesor podría decir, no, está bien. Voy a ver cómo se lo traduce a María, porque viendo cómo se lo traduce a María también veo que se apropió de los contenidos, no de la jerga, de un hacer. Acá estoy viendo que la técnica se la apropió, veo cómo opera la técnica de Mariana, cómo Mariana la lleva adelante, y la narrativa que le pone quizás no es tan importante. Podría ser también porque son los objetivos del profe, ahí. Y también quizás vos te anticipás y decís, profe, cuando la haga, la narrativa que le voy a poner a mi hacer va a ser una narrativa llana. Y se lo anticipás al profe. Ese es buen oficio del estudiante. El estudiante que le anticipa al profe en una situación de evaluación algo. Voy a explicárselo así. Y el profesor te puede decir, no, hacémelo así. Pero te das cuenta, es una negociación esto, es una negociación de sentidos. Pero está bueno, me parece que está bueno como también lo que ustedes han aprendido, que también, o por lo menos Mariana ha aprendido, que hay distintos niveles de lengua. El lenguaje tiene distintos niveles. Y que hay un lenguaje para un momento, un lenguaje para otro, y que el profesor también puede jugar con eso, y ustedes también pueden jugar con eso, y como profesionales van a tener que jugar con eso.
a futuro. Va a ser parte de su hacer profesional, digamos, el uso del lenguaje y la cuestión pedagógica del lenguaje. El lenguaje kinésico como pedagogía sería la cuestión. A ver si queda... Voy a escribir un artículo después. El lenguaje kinésico como pedagogía. Pero hay algo ahí, sí, de lo pedagógico. Y está súper interesante para pensarlo con ustedes. ¿Cuánto de pedagógico hay en mi intervención? ¿Cuánto de enseñante tengo en mi intervención profesional? No soy un enseñante, no soy un profesor, pero tengo algo de enseñarle de transformar al paciente en algo que cuando después de mis intervenciones vino con algo y lo transformé hacia otro lugar. Porque en esa transformación es que está la cura. Muchas de las cuestiones de ustedes. Hay otras que serán que solamente el procesamiento tecnológico curará. Es decir, le pongo tal aparatejo en la rodilla y yo me voy, listo, el aparatejo solo, el aparatejo cura. Yo lo único que hago es ponérselo, medir el botoncito que está en tal secuencia, que señora, usted acá 40 minutos, dentro de 40 minutos la vengo a desconectar y se va a su casa. Porque el aparato tiene una potencia transformadora en sí. Pero no todos los aparatos tienen una potencia transformadora en sí. Y me parece que siempre me arriesgaría, sin ser kinesiólogo, que siempre tiene que haber una mediación de palabras, siempre tiene que haber una mediación humana en esto, siempre tiene que haber una apuesta de ustedes a la mejora, que ustedes son el plus humano, que hay un plus humano en ustedes que produce la transformación, no solamente la maquinaria, porque acá cada vez va a haber más tecnologías también. Si toda la resolución es tecnológica, ¿cuál va a ser el lugar? Cualquier técnico lo hace. No tiene que ser un licenciado en kinesiología, un técnico en el uso de aparatos. Señora, acuéstese acá, le pongo la rodilla en la máquina, 40 minutos, tal tensión, me voy y me voy a leer el diario, mientras que espero que pasen los 40 minutos y la desconecto a la señora y se va a la casa. Eso lo hace cualquiera. No hace falta un año de formación. Con un año de formación forma un técnico que lo haga. Pero ustedes no son técnicos, ustedes son licenciados. Tienen un saber, un plus. Ahí está el lugar de ustedes. El lugar de intervención es la palabra. El valor de ustedes es ponerle palabra a su intervención. Me parece que no es la máquina solamente, no es la polea y no sé qué cosa. No. La polea más la palabra. Es la maquinola más la palabra. Y ahí está el lugar pedagógico. Y ahí está el lugar que está bueno que el profe los desafíe, que Sergio también, está la reflexión de Sergio sobre qué es esto, es la jerga. Sergio quizás lo dijo más enojado, quizás dijo, no, a mí me preocupa mucho el barrio, me preocupa, estoy muy preocupado cuando vaya al barrio, ¿no, Sergio? ¿Qué va a pasar en el barrio cuando vaya yo como kinesiólogo e intervenga? Pero no está mal que sepas la jerga, no te despreocupes por la jerga, tenela porque vas a tener que quizás ir a una reunión de equipo, sí, por eso mismo, profe. interprofesional con médicos, con nutricionistas, con enfermeros, una reunión y bueno, vas a tener que pelar un poquito de jerga porque ahí vas a tener que, el juego del poder es el juego del poder, digamos, el juego de tronos es el juego de tronos, digamos, ahí... Cuando está el médico, bueno, qué sé yo, ¿viste? El médico hay que pelar también, en términos de decir, claro, no, por eso mismo, por eso los mismo. dioses, entonces no, yo también tengo mi reinado, entonces hay que poner ahí a pelar. Pero acá hay que saber también, y ustedes van a poder medirlo, pero no le bajen el precio a la jerga. La jerga es relevante. Es relevante en el lugar que tiene que estar. Y en otros lugares será, señora, póngase boca abajo, señora. No, bueno, chicos y chicas, un gusto. Vamos a ver si hacemos algún otro encuentro de estos, pero más adelante. A ver, ¿qué les cuento a ustedes tres? No importa, pero porque queda grabado. Una de las compañeras va a preparar el texto de aprendizaje basado en problemas. Yo voy a preparar el texto de
El mío dentro del trabajo en equipo, la cuestión del trabajo en equipo, y que no sé si queda algún texto más. Y les cuento, el trabajo final de esta unidad va a ser en grupos, tratemos de que sean grupos, aunque sabemos que hay gente trabajando sola, trabajará sola, van a tener que trabajar una cantidad de entrevistas, después vemos la cantidad, y van a tener que analizar algo, van a tener que buscar, por ejemplo, voy a analizar la pregunta de dónde aprendieron a enseñar. Entonces van a tener que agarrar 5 entrevistas y van a tener que buscar alguna regularidad, algún análisis sobre eso. Algunos profesores se formaron de tal manera, otros profesores se formaron de tal otra, y ver algunas cuestiones de una pregunta o dos preguntas, dos ejes, analizarlos. Y van a tener que, sí, grabarlo en Zoom. Es decir, prepararlo, van a tener que presentar ese análisis en un Zoom, grabado entre ustedes, los equipitos van a tener que decir, bueno, armarse un guión y explicar, bueno, los profesores que entrevistamos vimos tales cosas. Por eso les decía que guarden el anonimato, es decir, que el profesor, uno de los profesores decía tal cosa, otra de las profesoras, pero sin decir los nombres, pero ir analizando un poco qué encontraron en esas. No les digo, va a haber, la verdad que se coparon mucho, va a haber como 10 entrevistas por lo que veo, les gustó la tarea, no era obligatoria, y muchos me dijeron, por Gustavo, voy a entrevistar, y ahí, si ven el listado hay un montón de gente y ya me empezaron a llegar, pero quizás con analizar, si son un grupito de 4 personas, con analizar 5 entrevistas está bien. Después les doy bien la tarea, pero eso sí van a tener que producirla, van a tener que armarse un guioncito y después grabarse en Zoom, mandármelo y yo después los voy a analizar, les voy a hacer una devolución a todos sobre esos análisis. ¿Listo? Bueno, gente, un gusto, nos vemos y nos seguimos conectando. Hasta luego. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.